Cuando los judíos expulsados de España fueron acogidos en el Imperio Otomano, su sultán, Bayazet, afirmó: dicen que Fernando, rey de Castilla y Aragón, es un hombre inteligente, pero expulsando a los judíos de su país, él empobrece sus tierras y enriquece las mías. Allí viven los sefardíes hasta hoy, ya turcos, pero guardando el recuerdo de su vida en España y hablando todavía la lengua que trajeron con ellos desde el siglo XV. ¿Por qué esta fidelidad que tuvo una duración de 500 años? Esto topamos la explicación en el carácter del judío, que es un poco paradoxal. De una parte es conservador tradicionalista y de otra parte posee una capacidad de adaptación muy fuerte. Esto es una cualidad adquirida en el tiempo de la colaboración entre los cristianos, los musulmanes y los hebreos. Hablamos hoy en día el español, es una lengua que se está manteniendo. Es verdad que hoy en la Turquía hay una integración cultural, hay una pérdida del idioma, pero sentimos que en muchas partes del mundo hay una tendencia a reforzar la tradición de la España y a fin de mantener que se hable la lengua española.